El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. La reforma laboral cambia vidas. Es inclusión, igualdad, garantía de derechos, elementos esenciales para derribar barreras que afectan el bienestar de la población con discapacidad. La reforma obliga a las empresas a contratar una cuota de personas con discapacidad. Son gente que se levanta todos los días a transformar sus vidas y cambiar a Colombia. Lo prometimos y con dignidad cumplimos. Gobierno de Colombia. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Si el Senado no aprueba una ley de financiamiento, el Estado va a quebrar, todas las cifras lo dicen, y nos hundimos en la barbarie y la violencia, y no en este gobierno, sino después. Por una parte, como su nombre lo indica, de acuerdo con el Estatuto Orgánico del Presupuesto, la ley de financiamiento debe acompañar el proyecto de presupuesto cuando hay una porción del presupuesto que tiene una financiación contingente, en este caso por 26 billones de pesos, del presupuesto que presentamos por un monto de 557 billones, entonces hay una financiación contingente por 26 que corresponde a esta ley de financiamiento, es decir, con este recurso se completaría el financiamiento de todo lo que es el presupuesto del año 2026. En el mundo la gente se está dando cuenta que los estados crecen apalancándose en deuda y por tanto lo que estamos viendo es que las reglas fiscales se están abandonando o no se están cumpliendo o se están suspendiendo. Es decir, la regla fiscal es algo que, pues digamos de alguna manera, no es un mecanismo de disciplinamiento tan expedito porque siempre tiene alguna forma de escaparse de ella. Yo lo que creo es que nosotros estamos en mora de discutir cuál es nuestra postura fiscal estructural, es decir, cuál es nuestra política fiscal frente a la deuda, por ejemplo. Si nosotros vamos a mantenernos en un sistema de regla fiscal como el que traíamos, yo creo que ese sistema es altamente inconveniente y particularmente porque las inflexibilidades de gasto son brutales, son gigantes y el Congreso de la República y las altas cortes han contribuido de manera importante a que estas inflexibilidades se vuelvan cada vez mayores. Recuerden ustedes que el Congreso el año pasado aprobó un acto legislativo que aumenta las transferencias a las entidades territoriales. En el Congreso de la República, digamos, cada semestre se aprueban, no sé, 10, 20, 30 leyes, a veces en promedio 25, 30, que aprueban gasto y ordenan gasto al gobierno, sin fuentes de financiación ciertas. Entonces lo que tenemos es un problema de falta de coherencia fiscal entre el Ejecutivo, el Legislativo y las Cortes para que podamos tener una política fiscal realmente consistente. Se busca que con esta ley de financiamiento haya un replanteamiento tributario en clave de varias cosas que hemos planteado, que ha planteado el señor ministro, que ha planteado el presidente, y es que lo tributario debe entenderse como un pacto fiscal. Toda la sociedad debe comprender que si se quiere avanzar en medidas de disminución de la pobreza, en medidas de mayor equidad y en avance del país, pues es necesario tener aporte de todos con el objeto de que esos propósitos se hagan realidad. Entonces, la reestructuración de algunos aspectos de la tributación colombiana, que a pesar de algunos avances todavía tiene mucho que avanzar en progresividad, que todavía tiene mucho que avanzar en mejorar la eficiencia de la estructura de los impuestos, toda vez que hay muchas exenciones, muchos beneficios que son pérdida de recaudo y que no necesariamente contribuyen
al logro de los objetivos de la política fiscal, además de buscar por la vía tributaria desincentivar algunos consumos, algunas cosas que son malas para la salud. El consumo de licores, el consumo de tabaco y otras sustancias pues no son necesariamente buenas, y estos impuestos contribuyen en mediano plazo a mejorar los hábitos de la sociedad en mejora de su salud. Entonces esos son los dos propósitos de la ley de financiamiento. O sea, uno, entonces podríamos decir que en ese contexto buscamos que se disminuya en lo posible el gasto tributario, es decir, gasto tributario es la definición de exenciones, beneficios, etc. Dos, contribuir con algunos elementos de racionalización de consumos no saludables. Y tres, avanzar en mensajes hacia la transición energética con la imposición a los combustibles. La ley de financiamiento tiene 4 títulos. El primer título tiene que ver con la racionalización del gasto tributario. Aspiramos a recaudar 5.6 billones por ese concepto. En el título 2 hay unas modificaciones a patrimonio y renta, buscando una mayor progresividad tanto en renta como en patrimonio, particularmente en patrimonio. El título 3 tiene que ver con impuestos ambientales, impuestos externos, mineroenergéticos e impuestos al consumo de alcohol y tabaco. Y ahí aspiramos a que el recaudo sea de 9.8 billones. Y el título 4 tiene que ver con mejoras al procedimiento tributario y gestión de la DIAN, por el cual aspiramos a recaudar cerca de 6.4 billones para un total de 26.3 billones de pesos. Toda ella significa un recaudo de 1.4 puntos del PIB, y hacia el año 27 el recaudo sería de 28.2 billones, al 28 de 32.6, al 29 de 34.9 y al 30 de 37 billones. Esos, digamos, son los grandes números de la ley de financiamiento. Esta propuesta tributaria de ley de financiamiento se diferencia primero en el énfasis que tenemos en la progresividad, en lo que tiene que ver con el impuesto a patrimonio y el impuesto de renta. Queremos buscar una mayor progresividad en esos impuestos. En eso se diferencia de una manera importante con anteriores proyectos que se basaban en lo fundamental, en la grabación en impuestos indirectos. La progresividad es un concepto tanto de filosofía política, y es de lograr equidad siempre en la sociedad, y por la equidad se puede lograr en la política fiscal por la vía del gasto, con subsidios, con garantizar los gastos fundamentales de los derechos básicos, y por el lado de la tributación, haciendo que la tributación sea progresiva. Eso quiere decir que de acuerdo con el principio de capacidad de pago, pague más el que más tiene, tanto en ingresos, en rentas, como en patrimonio. Eso es la idea de progresividad. Entonces, nosotros estamos proponiendo que en patrimonio y en renta haya un incremento en la progresividad. En los impuestos directos, como renta y patrimonio, siempre son progresivos. Sin embargo, la progresividad puede ser débil o puede ser fuerte. La nuestra es aún débil. Podríamos avanzar un poquito más hacia allá, de manera que exista una posibilidad de que quienes más tengan paguen mucho más, y eso se logra con lo que se llama tarifas marginales más altas a medida que crecen los umbrales de ingreso o de patrimonio. La ley de financiamiento es una ley que acompaña la presentación del presupuesto que hicimos en días pasados al Congreso de la República, y financia una parte de los recursos necesarios para ejecutar el presupuesto que hemos presentado al Congreso. Esta ley de financiamiento tiene, por instrucciones claras del presidente de la República, 2 criterios fundamentales. El primero es que no se toca la canasta familiar. Ningún producto de la canasta familiar puede ser tocado en la propuesta de la ley de financiamiento. Y el segundo criterio es que debe ser progresiva, es decir, que a medida que
se consideran los estratos y los sectores sociales que tienen mayores ingresos deben tener un aporte en tributación cada vez más alto. Esos son los dos principios fundamentales que establecimos en la ley de financiamiento. Esta es una reforma tributaria que no afectará lo que solemos llamar la canasta básica familiar. Recuerden ustedes que el punto central del estallido en el 2021 fueron unas declaraciones del exministro Alberto Carrasquilla en semana diciendo que una docena de huevos costaba 2.000 pesos, en un momento en que la canasta de huevos estaba casi a 30.000. Entonces, desde ese desconocimiento, desde esa insensibilidad, ellos pretendían poner, digamos, una categoría, los huevos en una categoría donde el costo final para el consumidor se iba a aumentar. Y la gente no fue tonta y se dio cuenta del tema, y el estallido vino a las 2-3 semanas, el país ya estaba en una movilización muy fuerte. Pues esta reforma no toca los huevos, ni toca la leche, ni toca el pan, ni toca el arroz, ni toca los consumos de la canasta básica que garantizan los mínimos de seguridad alimentaria de la población, siguen estando con un régimen tributario pues bastante favorable. Hemos incrementado, por ejemplo, el impuesto al patrimonio para aquellas personas que tienen patrimonios acumulados por encima de 2.000 millones de pesos, es decir, una franja reducida de la población que tiene patrimonios en esta cuantía y tiene la posibilidad incluso de descontar la vivienda en la cual actualmente viven. Solamente a las personas que tengan patrimonios por encima de 2.000 millones de pesos van a tener unos incrementos a través de tarifas marginales que van hasta el 5% efectivamente para patrimonios, por ejemplo, de 100.000 millones de pesos. Un segundo criterio es que vamos a establecer un incremento a la renta a personas naturales a partir de ingresos promedio de 10.200.000 pesos. Todos aquellos que en promedio tienen ingresos brutos inferiores a 10.200.000 pesos no van a tener alteración en su impuesto de renta. Aquellos que tienen ingresos superiores van a tener incrementos y va subiendo el impuesto a medida que se va llegando a ingresos mensuales hasta de 150 millones de pesos. Esos dos sectores van a ser, digamos, vinculados a una mayor tributación. Vamos a establecer una tarifa adicional para el sector financiero de 10 puntos adicionales a los que actualmente se tienen y llegando a 15% de sobretasa a la renta de las personas jurídicas, específicamente del sector financiero. Sí, es en esos impuestos en los que es más claro el elemento de la progresividad, porque digamos, en lo que tiene que ver con los impuestos indirectos, con IVA y con consumo, pues es muy difícil efectivamente alcanzar progresividad. Sin embargo, nos cuidamos mucho de no tocar ningún elemento de la canasta básica de alimentos, por una parte, y por otra parte, solamente pensar en una propuesta de impuesto al consumo y de IVA para, en el caso del consumo, solamente una tarifa que pasaría del 16 al 19% para vehículos de más de $30.000 valor FOB, o sea, el valor sin contar los fletes, que o sea, eso es un carro que en el mercado puede costar de 165 millones de pesos para adelante, y yates, no más. El resto de la estructura en el impuesto al consumo queda igual. Entonces, la progresividad básicamente tiene que ver con estos impuestos directos, pero en los impuestos indirectos nos cuidamos de no gravar la canasta básica y solamente los bienes de lujo, digamos. Abordamos de una manera un poquito más decidida el tema de los impuestos saludables, es decir, alcohol, tabaco y este tipo de consumos los estamos grabando con el objetivo, digamos, de incentivar el cambio de hábitos de consumo de este tipo de bienes, de este tipo de cosas. Y tercero, también avanzamos en lo que tiene que ver con la transición energética. Consideramos un bono, que en ese caso pues no es un recaudo, sino es un gasto tributario, pero es para impulsar nuestros programas de
de transición energética, que como ustedes saben que es fundamental para el presidente de la República y es fundamental para este programa de gobierno, ¿sí? Esto lo estamos complementando con otros programas de gasto público que tienen que ver con, sobre todo, el programa de Colombia Solar, que va a ser un programa muy ambicioso de lograr fuentes alternativas de energía y además que sustituiría el gasto de subsidios en tarifas de energía por la generación por parte de los propios hogares de su energía. El presupuesto general de la Nación se presentó por 557 billones, de los cuales hay financiados 533. La diferencia, esos 26 billones que está buscando el gobierno, pues se incluyeron en el presupuesto, pero están pendientes de que se puedan aprobar por parte del Congreso con una serie de medidas tributarias que se han propuesto y permitir que el presupuesto realmente pueda llegar a los 556.7 billones. En las iglesias, no solamente pues, la Iglesia Católica, sino todas las iglesias tienen actividades, además de las actividades del culto, las cuales no se tocan, tienen otras actividades comerciales de diversa índole. La idea es avanzar hacia la posibilidad de gravar con IVA o impuesto al consumo las actividades comerciales de las iglesias, no las actividades asociadas al culto en ningún caso, ninguna iglesia, porque eso pues no es de ninguna manera la intención del gobierno. Se manifiesta que va a haber un impuesto por ir de turismo. Solamente vamos a gravar a los turistas extranjeros que tenían una exención que no era razonable porque, digamos, ese beneficio ni siquiera lo estaban sintiendo estos turistas y en cambio nos estaban quitando la posibilidad de unos ingresos tributarios importantes. Solamente al turista extranjero que no pagaba impuestos, a diferencia del turista nacional que sí pagaba impuestos, le quitamos esa exención. Se ha manifestado que si usted vende un apartamento va a tener un tributo adicional. No es cierto, no estamos generando este tipo de tributos. Sí estamos generando otros, por ejemplo, las empresas que saquen los recursos al exterior, sus dividendos que los retiren en el exterior, van a tener un incremento del 20 al 30% en la tarifa que deben pagar por esta decisión. No se van a gravar las cuotas de administración en los conjuntos, eso no es cierto, eso está excluido. Se propone gravar en el caso de los espectáculos las boletas de entrada a espectáculos conciertos que sean de más de 500.000 pesos la entrada, no otras, es decir, en eso no entran ni las boletas de cine, ni las boletas de fútbol, ni las boletas de teatro, ni las boletas de todo, sino solamente cuando hay boletas de más de 500.000 pesos, que creemos que es una cosa razonable, un impuesto al consumo. Sí se van a gravar los combustibles, pero de una manera diferenciando de una manera progresiva en el caso de la CPM, porque somos conscientes que la CPM es crucial en la cadena de producción y comercialización para el transporte y los alimentos y demás. Entonces la CPM tiene un tratamiento más benéfico y progresivo que los combustibles. La idea es que en el contexto de transición energética y en el contexto también fiscal, disminuir el peso de los subsidios a los combustibles, como ha hecho este gobierno desde el principio, se justifica gravar a los combustibles como lo estamos proponiendo. Consumo de combustibles. El peso en los ingresos y en los gastos de las familias más pobres es notoriamente más pequeño que en el de los grupos de mayores ingresos. Entonces, es un peso o una carga diferencial también que no le pega particularmente a las personas más pobres y vulnerables. La reforma propone tanto hacer cambios en lo que tiene que ver con el impuesto específico, que tiene que ver con la plata por grados alcohólicos, como en el impuesto al valor, ¿sí? De manera que se aumentan en los dos casos, tanto
para el consumo de rones, aguardientes, whiskies, vinos, todo ese tipo de bebidas alcohólicas. Y también en el tabaco se hace lo mismo, tanto en lo que tiene que ver con la parte específica como la parte ad valorem del impuesto. Se aumentan, como les digo, con el objeto de eso rinde un buen recaudo tributario y además pues desestimula el consumo, es lo que aspiramos a lograr. La propuesta es continuarlos. Eso a raíz de Conmoción Interior de Catatumbo, está por Conmoción Interior. Lo que hace la propuesta es proponer, lo que hace la ley de financiamiento es proponer que continúe. La regla fiscal es un límite al endeudamiento del gobierno. Le pone un límite, un techo al endeudamiento del gobierno. Pero los gastos no tienen techo, entonces los gastos siguen presionando y rompiendo el techo de financiamiento. Si usted no tiene una liberación de la regla fiscal, pues la única que tendría que tener es una reforma tributaria que le diera más ingresos. El año pasado no tuvimos esa reforma tributaria, por tanto se acude a la cláusula de escape y se permite temporalmente que el gobierno financie sus necesidades adicionales de gasto con mayores niveles de deuda. Pero esto tiene una trampa de fondo, y es que la misma regla fiscal establece que hay que volver a la senda de sostenibilidad, es decir, que el ajuste fiscal no se corta, sino se difiere en el tiempo. Entonces nos da 3 años para volver, en las condiciones actualmente existentes, claro está, a esa senda, a ese techo de endeudamiento, y por ende, pues lo que hay que hacer los próximos años va a ser o una reforma tributaria, o varias, si es que estas no progresan, o una reforma tributaria seria, coherente, estructural, que siempre hemos llamado la reforma tributaria estructural, o hacer algunos ajustes de gasto que realmente no son tan sencillos de hacer, dado que, como hemos señalado desde el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el año pasado, el gasto en una gran mayoría es inflexible. Esta ley de financiamiento está pensada para impactar de una manera mucho más fuerte a aquellas personas o sectores que tienen ingresos más altos. Digamos que cuando se habla de los ajustes en el impuesto a la renta, de mejorar el perfil de progresividad del impuesto a la renta, de aumentar el impuesto al patrimonio, pues estos son mensajes claros de que se quiere llegar a la tributación de un sector de la población que tiene unos ingresos muy grandes, ¿no? Entonces ahí hay una apuesta del gobierno muy fuerte en ese sentido. Llegar a sectores que no tributan, por ejemplo, gravando los servicios que prestan las iglesias y cultos religiosos distintos a los propios del culto, y eso también es una apuesta muy arriesgada, en la medida en que eso ha tenido muchísimas discusiones y muchísimos debates dentro del Congreso de la República, donde por cierto hay una bancada religiosa muy grande que no va a estar como tan dispuesta a aceptar este tipo de gravámenes. Bueno, el ministro lo ha dicho varias veces, nosotros consideramos que es una propuesta equilibrada, razonable, y estamos en este momento discutiendo muy ampliamente el proyecto y estamos en la mayor disposición de escuchar propuestas, etcétera. Pero nuestro plan, efectivamente, es que se discuta y se apruebe. Por ahora, lo que nos ocupa es una discusión amplia, juiciosa, técnica, detallada y muy transparente de la propuesta. Entonces esperamos que con eso se logre un acuerdo y se pueda darle pues viabilidad a la propuesta. Si no se aprueba la ley de financiamiento y el primer round de esta discusión se va a dar la próxima semana o esta semana, cuando se aprueba el monto del presupuesto, pues sencillamente el gobierno tendría que entrar el 1 de enero del 2026 aplazando los 26 billones de pesos que está buscando la ley de financiamiento, y pues digamos que ese aplazamiento, dado que no existiría claridad si se puede hacer una reforma tributaria en el 2026 para complementar ese ingreso, pues tendrían que recortarse del presupuesto con los impactos que esto tendría en los distintos rubros, tanto de gasto de funcionamiento como de inversión pública y particularmente de la inversión social.
La reforma laboral es un triunfo colectivo. Recuperó el pago de las horas extras a los trabajadores. La jornada nocturna se fijará entre las 7 p.m. y las 6 a.m. Se reconocerá gradualmente el 100% del recargo por trabajo en días festivos. Un trabajador bien remunerado es una ganancia para todos. Con dignidad cumplimos. Gobierno de Colombia. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.